Costumbres que se han vuelto ley en México. Para desglosar un poco más el tema y sea más comprendible, hablemos más sobre los siguientes conceptos. ¿Qué son las leyes? En todos los países que visites, las leyes locales se aplican para los turistas. Esto quiere decir que si bien no es una ley, la autoridad tendrá derecho a aplicar sanciones correspondientes sin importar si conoces la ley o no. Si te detienen o te arrestan, el personal consular de México no tiene atribuciones para sacarte de la cárcel. En todos lados, en cualquier lugar que vayas, o apliques, o visites, cualquier lugar tiene leyes. Esto quiere decir un reglamento a seguir y un reglamento a respetar. Las costumbres. Por otro lado, es importante que sensibilices respecto a la cultura, costumbres locales, independientemente si estás o no estás de acuerdo con las costumbres abiertamente o la cultura. Es importante que actúes con respeto frente a ellas. Por ejemplo, desde un código de vestimenta, vístete apropiadamente, fíjate en los códigos de vestimenta como se acaba de mencionar, respeto a los lugares de culto como templos, iglesias y solamente observa reglas o comportamiento en su conducta. Hablemos más sobre la costumbre como fuente de derecho. Usualmente las leyes son codificadas de manera que concuerden con las costumbres. Esto quiere decir que las sociedades rigen en efecto de la ley. Las costumbres pueden constituir una fuente de derechos. Sin embargo, en algunos territorios, como el territorio español, tiene derecho foral. En otros países, las costumbres es fuente de derecho primario y como tal se aplica antes o a la vez que la ley. El derecho penal no funciona como la costumbre o una norma, porque se abarca más a las leyes, en donde las costumbres no pueden ser contrarias a la ley y sea válida, puede ser alegada y en tal caso se debe aprobar conforme a la disponibilidad del código que genera el proceso. La costumbre se hace ley. Pero ¿cómo la costumbre se hace ley? Es cierto que el derecho consuetudinario es basado en la tradición y costumbres. Este se rige porque las costumbres se hacen ley y es aplicado en el derecho no escrito. En México es un país arriesgado en sus usos y costumbres, en prácticas y tradiciones. Por eso es importante razonar y ser conscientes en las costumbres que nos ayudan a la construcción o a la destrucción nacional, si estamos avanzando con los derechos de las mujeres o estamos contra el machismo, ya que es respaldado por los usos y costumbres antiguamente. Pero los usos y costumbres son rutinas. Se han vuelto interactivas usualmente, pero no forman parte de un gobierno igualitario y hacen una organización total en un país. Únicamente en algunas partes rompiendo estos, las leyes rigen nuestro país y contradicen la misma construcción y constitución. Los usos y costumbres se fundamentan en el artículo 2 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La letra dice que la nación tiene una composición pluricultural y sustenta originalmente a los pueblos indígenas. El párrafo 3 son comunidades integrantes de un pueblo indígena. En aquellas se fomentan una unidad social, económica, cultural y son asentadas en un territorio y que reconocen autoridades propias de acuerdo a sus usos y costumbres. Claro ejemplo, Chiapas. Chiapas ocupa el segundo lugar en matrimonios forzados y se da mucho en las zonas altas donde las mujeres son intercambiadas. En este último párrafo es donde yo le llamo abusos y costumbres, ya que en algunas partes del país las mujeres son intercambiadas o vendidas. Por ejemplo, en Chiapas, como lo acabo de mencionar, que ocupa el segundo lugar en matrimonios forzados. Son intercambiadas por dinero, animales, despensas. Las niñas de 12 y 11 años son forzados con traer matrimonio con hasta hombres de 40 años y más, donde usan para ser esclavas sexuales, trabajo doméstico y cuando ya no las quieren las vuelven a vender.
A esto se le llama esclavitud, la cual quedó abolida. Además, cuadra el delito de violación sexual. De acuerdo a la Constitución Nacional Estadística Geográfica e Informática de la INEGI, dice que el 17.3% de las mujeres se casan o las casan siendo menores de 18 años, mientras que los hombres en un 3.9% se casan siendo menores de edad. Cambian a las niñas y mujeres por intercambio de ganado, terreno, animales como vaca, pareja de cerdos, y las niñas de 12 y 13 años son materia de comercio, violando por completo los derechos de las niñas y las mujeres. Con eso se le lleva la ley y uso de costumbres de cada pueblo y comunidad. Es muy importante que las autoridades y presidentes municipales y gobernadores instruyan a través y hablen a las escuelas y dar a conocer los derechos y garantías constitucionales de las niñas y mujeres, ya que en el mismo artículo que se mencionó se hace una infracción y se dice que está sujeto a principios generales, respetando las garantías individuales en los derechos humanos, de manera relevante y digna, con integridad de las mujeres. Como te darás cuenta, debemos de luchar y saber más sobre los usos y costumbres, así como nuestra garantía de igualdad, lo que estipula en los artículos constitucionales. Los hombres y las mujeres son iguales ante la ley, por lo que un uso o una costumbre o una tradición antigua ya no son las mismas.